Bien, una vez que ya hemos abordado lo que es la ingeniería de requisitos, por qué es importante, qué es el ciclo de desarrollo de software y el ciclo de desarrollo de los requisitos, vamos a profundizar un poco respecto a la clasificación de los requisitos, definiendo primero que nada qué son los requisitos como tal y de qué forma van evolucionando a medida que vamos desglosando y refinando esta información que obtenemos de los distintos interesados. La primera pregunta que tendríamos que realizarnos es: ¿qué es un requisito? Un requisito puede entenderse como una condición necesaria que un sistema debe cumplir para satisfacer un contrato estándar u objetivo de negocio. Es la base de todo proyecto de software. Dicho de otro modo, es una característica que es solicitada, pedida u ordenada por parte de un cliente para satisfacer una necesidad. Los requisitos son importantes en todo proyecto porque básicamente son lo que le dan forma y le dan sentido y valor al negocio. La mayoría de los fallos en proyectos de software, cerca de un 70%, se deben simplemente a requisitos que son mal definidos, son ambiguos, incorrectos, imprecisos, inconsistentes, poco trazables, difíciles de validar, etc. Lo que se busca es crear una buena especificación de requisitos, dado que esto reduce costos y retrabajos adicionales de forma significativa. Cuando hablamos de requisitos, nosotros podemos clasificarlos en tres grandes grupos, que son los requisitos de dominio o de negocio, los requisitos de usuario y los requisitos del sistema. Los requisitos de dominio o de negocio básicamente son necesidades, objetivos y restricciones del negocio o dominio que motivan y justifican la existencia del proyecto. Básicamente son requerimientos descritos en alto nivel desde la perspectiva del cliente, donde este básicamente nos dice por qué necesita tal o cual requerimiento desde la perspectiva de negocio, por qué este requisito aporta valor a su negocio. Por ejemplo, la empresa necesita automatizar su proceso de ventas con el objetivo de aumentar ingresos en un 20% durante el próximo año fiscal. Este es un objetivo, un requisito que es necesario porque le da cierto valor al negocio o persigue cierto objetivo que debe cumplirse, es decir, genera un impacto. Esto quiere decir que los requisitos de dominio nos proporcionan una visión general que define o delimita lo que es el alcance del sistema, es decir, define qué cosa es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a tomar en cuenta. Sirven como punto de partida para establecer criterios de éxito medibles para toda la organización. Entonces, cuando nosotros planteamos una problemática y deseamos crear un proyecto, siempre partimos por definir a grandes rasgos los requisitos del dominio o los requisitos del negocio para posteriormente ir refinando estos requisitos de forma más específica y técnica hacia los requisitos de usuario hasta finalmente tener lo que es los requisitos del sistema. En este sentido, entonces hay que decir que los requisitos evolucionan a lo largo del desarrollo de un producto, a lo largo del ciclo de vida de la ingeniería de requisitos y del ciclo de vida del proyecto. Algunos se descubren durante, idealmente, el análisis de los requisitos, pero otros van añadiéndose a medida que el sistema va escalando dependiendo de la metodología de trabajo y también dependiendo del sistema escala o no. Por esto se dice que los requisitos no nacen aislados, fluyen desde la visión estratégica del negocio, es decir, del dominio, hasta las especificaciones técnicas del sistema, pasando por las necesidades reales de los usuarios. Entonces, básicamente, los requisitos de negocio hablan sobre por qué un requisito es necesario y por qué otorga valor al negocio. Se describen en alto nivel y posteriormente se solapan con lo que son los requisitos de usuario, donde la conjunción de ambas partes crean lo que son los requisitos del sistema, donde los requisitos del sistema es la especificación técnica que define qué es lo que se hará. Cada nivel de requisitos deriva del anterior, añadiendo detalle y precisión técnica. La trazabilidad en este sentido es un factor importante porque asegura que ningún objetivo de negocio se pierda en la traducción. Lo que buscamos, por ende, es que cada requisito de usuario, cada necesidad real de un usuario, esté respaldada o sea trazable hacia una necesidad del negocio. Y luego, cuando nosotros pasamos a los requisitos del sistema, estos vienen a ser la traducción de las necesidades del usuario con su trazabilidad hacia los requisitos del negocio. Podríamos decir que los requisitos del dominio o del negocio básicamente son el origen del proyecto, donde estos se conectan con una necesidad real y finalmente la conjunción de ambos crea lo que son los requisitos del sistema, que es lo que se realiza o se construye de forma práctica. Entonces, en segundo nivel, tenemos lo que son los requisitos de usuario. Los requisitos de usuario básicamente es una necesidad, una expectativa
o algo que desea simplemente el usuario final. Estas necesidades idealmente tienen que ser expresadas o investigadas desde el punto de vista del usuario objetivo. Esta información tiene que ser recolectada de diversas fuentes para evitar caer en sesgos y creer que creamos un producto que satisface a alguien, pero en realidad este público objetivo no existe. Por eso acá utilizamos lo que son cuestionarios, entrevistas, analizamos la competencia, etcétera. Por ejemplo, un requisito de usuario es que un usuario X debe poder registrar un pedido completo en menos de 2 minutos. Acá estaríamos hablando de una necesidad desde el punto de vista del usuario que quiere poder registrar un pedido, porque tal vez estamos en el contexto de una tienda de shopping. Y también acá tenemos una métrica que nos dice que esta necesidad tiene que cumplirse en este intervalo de tiempo para que sea percibido de buena manera por el usuario final. Entonces, las características de un requisito de usuario, que es la evolución directa de los requisitos de negocio, que son más holísticos, por así decirlo, es que los requisitos de usuario son generales, centrados en la experiencia del usuario, escritos en lenguaje natural y comprensible por todos los stakeholders. Finalmente, tenemos lo que viene a ser los requisitos del sistema, que es la conjunción de los requisitos de negocio y los requisitos de usuario. Tenemos la necesidad real de una organización, los objetivos que busca cumplir. Estos se investigan a través de las necesidades del usuario y se busca de qué forma se puede satisfacer la necesidad del usuario que está directamente ligada o es trazable hacia la necesidad del dominio o del negocio. Y básicamente es la construcción práctica del sistema. De qué forma podemos darle respuesta a estas dos necesidades. Se caracterizan por ser una especificación técnica y funcional que es precisa, que le dice al sistema qué debe hacer. Están escritas en un lenguaje un poco más técnico, pero lo suficientemente en alto nivel para que sea comprensible por los distintos interesados. Aunque es inevitable que se utilice cierto nivel de tecnicismo, que generalmente en este punto se busca que esté más orientado a términos del negocio. Acá nosotros creamos una documentación adecuada donde esta documentación tiene que tener siempre un glosario que aclare todos los términos complejos para evitar caer en malentendido respecto a esta documentación que se crea. Por ejemplo, un requisito técnico del sistema es que este debe validar que el campo email contenga formato RFC 5322 y retornamos un error 422 si no se cumple. Esto ya es un ejemplo más técnico, pero idealmente acá en vez de colocar numeritos tendríamos que especificar a qué nos referimos con estos números. Pero básicamente una especificación técnica es qué debe hacer el sistema, qué debe hacer tal requisito de forma práctica, idealmente utilizando algún tipo de métrica que por ejemplo, el sistema debe responder a tal o cual solicitud en un intervalo de 2 segundos. El usuario debe poder registrarse en esta aplicación a través de su correo y contraseña en un intervalo X de tiempo. Eso sería un requisito técnico. Un requisito técnico o un requisito del sistema incluye lo que son descripciones detalladas. Se tiene que definir lo que son las entradas, las salidas, las excepciones y restricciones técnicas que garantizan la implementación correcta. Esto quiere decir que cuando nosotros creamos la documentación técnica, se espera que le digamos al sistema qué datos le tenemos que pasar, cuáles son las salidas esperadas, es decir, de qué forma se espera que responda el sistema. Y también se tiene que contemplar lo que son excepciones, es decir, qué pasa en el caso de que ocurra un tipo de error o el usuario ingrese una información inválida. ¿De qué forma va a actuar el sistema ante este tipo de situaciones que son poco comunes? Por otro lado, en este sentido se tiene que especificar lo que son restricciones técnicas para garantizar que no incurramos en ambigüedades, que limite el alcance del requisito y de este modo delimitemos qué es lo que debe hacer este requisito y no nos tardemos más tiempo del estipulado, porque a veces queremos crear un requisito súper grande, por así decirlo, que haga de todo, pero tenemos que reducirlo, al menos en una primera versión, para poder abordarlo en un intervalo de tiempo adecuado, en función de el tiempo y el dinero asignado para la realización de esta tarea, que estos recursos son limitados. En este sentido, podemos desglosar aún más los requisitos del sistema en lo que respecta a requisitos funcionales y no funcionales, que son la forma más general de poder clasificar estos tipos de requisitos.